¿Qué tal? Pues ya de regreso para ver las respuestas correspondientes a la actividad del día de hoy, donde tenemos que ver lo del perímetro y las áreas de otros polígonos. En el punto número 1 te decía que imaginaras diversos tipos de figuras con formas de rectángulos. Aquí te puse, por ejemplo, una ventana. Fíjate cómo tiene forma. Fíjate la forma que tiene. Esta forma que tiene es un rectángulo. Luego, por otra parte, aquí vienen unas losetas es un piso, y también aquí se observan algunas formas rectangulares. También te puse aquí una mesa. Mira, fíjate cómo este tipo de mesa tiene una forma de rectángulo. Y finalmente aquí hay varias canchas que estas yo creo que sí te son familiares, canchas de fútbol sobre todo, donde tienen forma de rectángulo. Entonces, te preguntaba en la parte 1, ¿qué es necesario para calcular el perímetro y el área? Pues recordemos que el perímetro se refiere al contorno de la figura. Aquí lo puse, perímetro es el contorno o la orilla de la figura, y el área es el interior de la figura. Por lo tanto, aquí en la mesa, por ejemplo, la orilla, lo que es la orilla de la mesa sería el perímetro, y lo que es la mesa en sí viene a ser su área. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para calcular el perímetro y el área? Bueno, aquí está, se necesita saber la medida del ancho o alto, porque al ancho también se le llama alto, o de la base, que también le llamamos largo de esos rectángulos. Vamos a continuar en el punto número 2, donde dice, determina el área y el perímetro de cada rectángulo. En algunos casos la medida de los lados no se da explícitamente. Recuerda lo que venía ahí en la parte izquierda, lo que quería decir explícito, que sea claro, ¿sí? Que sea entendible, que se entienda, no que quede como que así como que nos quedamos pensando, ¿y eso qué es? Eso quiere decir explícitamente, que tiene que ser claro, pero aquí te dice, en algunos casos la medida de los lados no se da explícitamente, quiere decir que nosotros los tenemos que deducir. Entonces, en el inciso A, dice rectángulos trazados en una cuadrícula. La unidad de área es un cuadrado pequeño. En el caso del rectángulo rosa, fíjate cómo está en la hoja donde están trazados, es una cuadrícula. Entonces, cada cuadrito es una unidad de área. Y la unidad de longitud es un lado de ese cuadrado. Entonces, si nos vamos al rectángulo rosa, fíjate bien, como tenemos, cada cuadrito es una unidad de área, por lo tanto, si nosotros los contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, tenemos 15 cuadritos. Por lo tanto, aquí te puse área es igual a 15 cuadritos, pero esos cuadritos están cuadrados, ¿sí? Ojo, te lo digo porque luego vamos a calcular el azul y tiene que ver. Entonces, son 15 cuadritos. ¿Qué significa? Que entonces, como acá en la base tiene 5 y de lo alto tiene 3, entonces pudiéramos decir que podemos multiplicar también 5 por 3 y nos va a dar también 15. Por lo tanto, su perímetro, que es el contorno, dice la unidad de longitud es un lado de ese cuadrado. Por lo tanto, cada, cada lado de un cuadrito es una unidad, como los centímetros que estamos acostumbrados nosotros a utilizar, pero aquí cada lado de un cuadrito es un centímetro. Por lo tanto, mide 1, 2, 3, 4, 5, y por 2, porque son 2 lados largos, ya son 10. Y 3 de cada lado, que serían otros 6, serían 16 lados. Perímetro es igual a 16 lados. Vamos con el rectángulo azul. Aquí, como te puedes dar cuenta, como está ubicado de otra manera, va a ser más complicado medir, porque los lados ya no son, no tiene el mismo tamaño de un cuadrito. Fíjate aquí, es la diagonal de un cuadrito, pero vamos a calcular su unidad de área, que son los cuadritos. Entonces, en el primer paso, en la primera parte,
como es la mitad de uno y la mitad de otro, sería un cuadrito. Entonces sería 1, 2, 3, aquí mitad y mitad ya son 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y estas dos mitades 12. Área es igual a 12 cuadritos. Pero ahora va a ser lo difícil para calcular el perímetro. Como el perímetro no es la unidad, no es la medida de un lado del cuadrito, sino la diagonal, está un poco más grande. Pero vamos a calcularlo. Vamos a calcularlo tomando en cuenta el ejemplo anterior. Si acá yo te decía en el rectángulo rosa que es como si multiplicáramos 5 por 3 para que nos diera 15, y acá en el lado azul, en el rectángulo azul, nos tiene que dar 12. Si multiplicamos 6 por 2, pues no puede ser, porque sería un lado muy largo y otro muy pequeño. Pero para equilibrar las medidas de los lados, podemos decir que 4 por 3 nos tiene que dar 12 cuadritos. Por lo tanto, si lo tomamos así como que la base 4 y la altura 3, podemos decir que su perímetro sería 4 y 4 son 8, y 3 y 3, 6, 8 más 6 son 14 lados. Y aquí te puse entre paréntesis que no se da explícitamente, ¿sí? Aquí nosotros lo vamos a deducir porque no se explica claramente para encontrar el perímetro de ese rectángulo. Y terminamos con el último rectángulo del inciso B, donde tú tenías que haber medido con tu regla o con una escuadra para ver las medidas reales. Bueno, a mí me dio en las medidas que yo tengo en mi libro, el lado de la base o lado largo mide 11 centímetros y el lado ancho o alto mide 4.5. Por lo tanto, como ya, si tomamos el ejemplo anterior del punto anterior, donde teníamos que multiplicar la base por la altura, pues diríamos que 11 por 4.5 nos da 49.5. Y para el perímetro, como ya sabemos que es el contorno, aquí sí se da explícitamente porque son centímetros, pues sumamos 11 más 11, que serían 22, más 4.5 y 4.5 da 9, para dar un total de perímetro de 31 centímetros. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto sería todo por el día de hoy. Si tienes alguna duda, fíjate muy bien en este video, páusalo, vuélvelo a ver y contesta correctamente. Hasta luego, hasta mañana.